Pero me dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir Bueno, pantalla. ese soy yo, o sea que ya te voy a habilitar. Por eso. Hola. Cuando pueda, ¿no? Profe, perdón que No, interrumpa. me esté saliendo, inhabilitó. Ahí ya está grabando. Sí, grabando, sí, no, lo que no puedo es Aprovechen para cerrar los micrófonos de todos, así no se interrumpe la clase, que veo que hay algunos abiertos ahí. No puedo creer, mi vecino empezó con el taladro de nuevo. Vale. ¿Lo sienten el taladro? A ver, ahora probá, Susana. Se había callado, por eso no le fui a pedir que... No, pero no se siente, ¿eh? ¿No? No. Bueno. No. Fantástico el funcionamiento del Zoom, entonces, filtrando ruidos. Y la verdad, tenían razón, mi salud. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la energía. Creo que a esta altura todos somos plenamente conscientes de lo que significa la utilización de energía para la sociedad, para nuestra actividad diaria, para nuestras posibilidades de acceder a muchas cosas, desde la energía utilizada en la movilidad, la energía eléctrica, de la cual todos dependemos, porque, por ejemplo, no podríamos estar acá ahora, hasta todas las formas de energía que utilizamos en la vida cotidiana. Entonces, vamos a empezar por esto para... Perdón, ¿no sienten el taladro en serio? Porque... Ahora sí. Sí, ahora sí lo sentimos. Ahora Yo pensé que era un ronquido. Parece una motosierra más que un taladro. Sí, se siente Se re siente, sí, pero a vos se te escucha re bien. Se escucha, Susana, lo que vos decís. ¿Me escuchan bien? Sí, es como una Perdón, especie- pero no estaba previsto esto, es la ley de Murphy totalmente. Tranqui. Se parece al escucha como ventilador de la especie computadora. Parece una Yo no vaca. los escucho bien a ustedes cuando Sí, me hablan. es como una especie de vaca electrónica, vaca robótica que hay por ahí. Sí, es raro. Pero no molesta, de verdad que no te preocupes que se Nada te más si escucha podés perfecto. intentar hablar un poco más fuerte y creo que va a estar bien ahí. Sí, a él le subí el volumen porque estaba abajo. Tenés la ventana cerrada. Sí, no, pero es que es abajo. Yo vivo en una casa de planta alta y es abajo, pero justo abajo mío. Se había mudado a la otra punta, hace un rato no molestaba, pero no sé qué, volvió al mismo lugar. Bueno, no, esta música... Y ahora sí tenemos que... guitarrista. No, Ahora una guitarra. no, esa no fui yo. Están jugando hoy cuál hace más ruido. No, bueno. Hay bochinche, ¿oh? Bueno, entonces, vamos haciendo un poco de historia. En el año 2012, ya hace unos cuantos años, se determinó que ese año era el año internacional de la energía sostenible para todos. Y el concepto de energía sostenible... esperen que no lo puse en pantalla completa. Sí, eso te iba a decir. Sí, porque lo subí el volumen y no me di cuenta. Entonces, ese año, ¿qué significa energía sostenible? ¿No? Es el nuevo concepto, que es el que se maneja actualmente, que es la energía moderna en el sentido de no contaminante en su lugar de uso, asequible y fiable. Y esto no es un detalle menor porque, bueno, ya hemos venido hablando sostenidamente de todos los problemas que genera la acción antrópica, la presión antrópica sobre la Tierra, sobre el planeta, en definitiva. Entonces,
el pensar en términos de energía sostenible es como que forma parte de este nuevo paradigma de sustentabilidad que hemos venido desarrollando desde el principio. Hay muchas formas de energía, pero evidentemente actualmente que no todas son sostenibles, digamos, o sustentables. Pero actualmente, por suerte, se han desarrollado tecnológicamente otras posibilidades de generación de energía que cumplen con estas premisas de no contaminar en su lugar de uso, ser asequible y fiable. El tema es lo que la pregunta sería... Perdón, profe. Sí. El concepto de energía sostenible sería no contaminante en su lugar de uso, asequible y fiable. Exacto. O sea, a ver, piensen en la época de la Revolución Industrial, cuáles eran las formas de energía que se manejaban, todo el tema del carbón, que implicaba no solamente emisiones muy contaminantes al aire, sino también todo lo que implicaba la extracción de ese carbón desde el punto de vista de la afectación al territorio, ¿no? Entonces, era difícil para las personas, ¿no? O sea, la extracción de carbón en las minas. Y bueno, por ejemplo, y ni que hablar de todos los problemas que eso trae. Ahora después van a ver unas fotos que son bastante impresionantes, pero está bueno para ser conscientes del grado de la problemática. Entonces, lo que no se puede dudar es que la posibilidad de acceder a esa energía sostenible no es igual para todos. Y ese es el gran problema, ¿no? O sea, podemos tecnológicamente generar esa energía sostenible, pero no todas las personas tienen las mismas posibilidades de acceder. Y eso evidentemente genera una situación desigual con respecto al acceso de esas personas a un montón de cosas, a información para empezar, a educación, a tecnologías, etcétera, etcétera. Imagínense que esta niña que tiene que ir todos los días a procurarse la energía para poder cocinar, comer, las cosas, solucionar los problemas básicos, no solo se tiene que trasladar, perder tiempo, un montón de tiempo en esa tarea, para poder procurarse lo básico para generar, para hacer un fuego que les dé las posibilidades de comer, de solucionar la comida. No está en las mismas condiciones que una persona que tiene solucionados todos esos problemas básicos y que puede dedicar su tiempo también a otras cosas. O sea, hay distintas implicancias en tiempo, en recorridos, implicancias espaciales, pero sobre todo el problema es la falta de la desigualdad en las posibilidades de acceso, ¿no? Que ese es un tema a solucionar, digamos, que es el tema a solucionar en este caso. Esa situación se va revirtiendo. Estos son, entre los objetivos de desarrollo sostenible, uno de esos objetivos es la energía asequible y no contaminante, lo que decíamos recién, ¿no? La situación ha cambiado con respecto a años anteriores. Acá dice, pero igual se generan muchos problemas todavía, existen muchos problemas. Por ejemplo, 1 de cada 7 personas aún no tiene acceso a la electricidad. La mayoría de ellos viven en áreas rurales del mundo en desarrollo. El caso de esa niña, por ejemplo. Acá otro dato, más del 40% de la población mundial, 3.000 millones de personas, dependen de combustibles contaminantes e insalubres para cocinar.
anoten, porque son cifras que interesa saber y entender para entender cuál es la realidad al día de hoy. También este es otro dato importante, el 60% o sea, acá la energía es uno de los grandes contribuyentes al cambio climático, representa cerca del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Bueno, entonces, el tema este de que la energía que se genere sea segura, sea sostenible y moderna, obviamente tiene que ver con bajar cada vez más este porcentaje por un tema de supervivencia del planeta y de todos los que vivimos en él, ¿no? La parte buena, digamos, es que a nivel mundial, a partir de 2011, más del 20% de la energía se genera a través de fuentes renovables. Bueno, como que se comenzó un camino que, bueno, que va en una recta ascendente y se empezó a pensar a nivel de políticas de países, bueno, hay compromisos a nivel mundial también, etcétera, etcétera, pero está bueno entender de que el tema de la energía es un tema también a nivel gobierno, ¿no? O sea, hay las políticas generales, las marca, digamos, las pauta los gobiernos de los países. Después hay formas de implementar esa generación, puede ser de distintas formas, pero son evidentemente que están involucrados a nivel de actores, como hablábamos, cuáles son los actores que inciden acá, bueno, los organismos gubernamentales. En Uruguay ustedes saben que el ente de generación es la UTE, bueno, es una empresa del Estado, y es la que se encarga de todo el tema de generación, transmisión, operación, hay todo un montón de pasos en esa cadena de distribución de la energía que, bueno, de las cuales se encarga un ente gubernamental, y las políticas del tema tienen que ver con ese. Bueno, habíamos dicho cuál es la importancia de la energía, creo que es bastante clara, ¿no? Actualmente en esta situación que vivimos ahora, que Daniel les planteaba en una charla de la parte anterior, queda claro que tenemos una dependencia muy grande de la energía. Ahora hablaban hace un rato que alguien tuvo apagón y no pudo hacer la prueba, digo, o sea, manifestaciones de esos problemas, de que es un problema el no acceso a la energía, tenemos todos los días y a cada rato, ¿no? Pero, y que eso incide en el desarrollo de las capacidades humanas, ¿no? Imagínense si este coronavirus se hubiera generado en otro momento de la historia, en el cual el acceso a la energía y a las comunicaciones no estuviera tan desarrollado. Bueno, se paraliza todo, es otra historia, ¿no? Tenemos en ese sentido la suerte de que, bueno, podemos implementar sistemas alternativos y llegar a todos, porque tenemos infraestructuras que responden o que se distribuyen en el territorio y le generan un acceso bastante generalizado. No se crean que es total, pero en Uruguay hay cosas que están muy desarrolladas, desde la electrificación rural a la cobertura de internet, pero no es así en todos los países. Y el otro problema que surge derivado de esto que hablábamos recién es la equidad social, o sea, la equidad social en el acceso a las tecnologías, a la información y todo eso derivado de lo que estamos hablando. Y eso es lo que genera mayor desigualdad a nivel mundial, o sea, la igualdad de oportunidades en el acceso a la energía. No es así, creo que el tema de la nenita, esta foto lo deja claro, que no es así la situación, que no hay una situación de igualdad y que es un problema que encaramos, ¿no? Que se está encarando, pero bueno, que es un problema en sí mismo.
el otro problema, bueno, con respecto a la importancia de la energía, la sustentabilidad, sin duda, hablábamos del problema de la generación de energía de forma limpia, de todo eso, y por otro lado hablamos de las condiciones, la presión del hombre actuando sobre el planeta Tierra. Bueno, obviamente tenemos que cruzar todas las dos cosas para tratar de llegar a soluciones cada vez más que contribuyan a mejorar las condiciones justamente del hombre en la Tierra, ¿no? Pero no podemos no pensar en esas soluciones, tenemos que tratar de pensarlas con esa cabeza. Bueno, la estructura de distribución, como dice acá, no veo por el cartelito exactamente cómo es lo que dice la letra, pero ese de cómo se distribuye y cómo se accede a la energía es importante para saber a quién realmente beneficia la producción energética. Miren lo que es África. Más allá de que tengan el desierto de Sahara y zonas difíciles de habitar, es clarísimo la diferencia con otros sectores del planeta, ¿no? La concentración que hay en Europa, en Estados Unidos, Japón. Podemos hacer una lectura por país sin tener la división geográfica, porque está claramente marcado a partir de esta foto esto es en iluminación, ¿no? Pero igual el gasto en iluminación, pero igual ejemplifica el tema de la distribución por zonas. En Uruguay no se crean que en ese sentido es tan igualitaria. Ahí, miren comparativamente el empleo, esto es porcentual, ¿no? Por nivel socioeconómico, por decirlo de alguna manera. O sea, tenemos que los niveles socioeconómicos más altos consumen 100, pero hay mucha gente que tiene niveles económicos más bajos que utiliza un 20. Bueno, acá esto es y hay otra capa intermedia que utiliza un 38. Esto es un ejemplo de esa desigualdad en el acceso y en la distribución. Y bueno, también hay estructuras de costos y otras cosas que hay que atender. Pero evidentemente, esto si lo trasladamos a esas consecuencias que decíamos recién, del desarrollo de las capacidades, la equidad social y la sustentabilidad, es un problema que evidentemente hay que atender porque es una diferencia muy grande, de 5-1 en posibilidades de acceso. Perdón, profe, ahí lo que se daría sería la desigualdad de costo. No es por costo esto es porque si ponele el porcentaje o sea, la gente que tiene mayores ingresos gasta 100 en promedio, y la gente que tiene menores ingresos gasta 20. ¿Entendés? O sea, es como que gasta la gente que tiene niveles socioeconómicos más altos, gasta 5 veces más de energía que los niveles económicos más bajos. Por estas diferencias en el acceso, de esta falta de equidad, todo eso que decía. Lo que no sé, acá está ejemplificado con los hombrecitos, no sé qué cantidad de la población es esto, qué cantidad es esto, esa parte no queda claro en el esquema. Pero sí está bueno entender que hay mucha diferencia en los consumos, en las casas, por parte de los consumidores con más altos ingresos. Perdón. El camino de la energía. Bueno, ahora vamos a tratar de entender un poco, hacer un poco de historia de cómo se da la relación del hombre con la energía, para tratar de
ir entrando en el tema general y las implicancias que todo esto tiene desde el punto de vista territorial y del hábitat también, ¿no? En principio, el hombre primitivo, obviamente, lo que tenía acceso era solamente a energías naturales, sol y viento y el fuego. Y con eso se tenía que manejar. Desde el punto de vista espacial, digamos, esa accesibilidad al fuego, por ejemplo, como la que no es, la que depende de que yo tengo que buscar algo para procurármelo, el sol y el viento ya lo tengo ahí, disponibles, y lo que tengo que hacer es controlarlos o manejarlos para optimizar su uso. Pero el fuego no, el fuego sí se debe procurar lo básico para generarlo, con una contrapartida o con una influencia espacial muy limitada, muy acotada en un entorno muy inmediato, ¿no? No tiene una incidencia espacial demasiado grande en general, ¿no? En estas situaciones. Pero esa situación va cambiando en el tiempo, cuantitativamente, y también en cuanto a cuando aparecen distintas formas de producción de energía, la revolución industrial, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato del carbón. No había carbón en todos lados, el carbón había que producirlo en un lugar y trasladarlo. Y bueno, ese tipo de soluciones energéticas tiene una implicancia espacial mucho más grande a nivel de territorio. Entonces, es bueno entenderlo esto, porque es totalmente diferente el costo que tiene trasladar cualquier materia prima a un lugar. Esto vale, acá estamos hablando de materia prima para producir energía, pero también ese tema del traslado y la distribución territorial de los recursos naturales nos influye mucho en el caso de los materiales, ¿no? De los materiales de construcción. Hay materiales de construcción que se producen en un lado y se deben trasladar a otro. De todo ese costo de tiempo, en recursos de todo tipo, humanos, materiales y de transporte, es un costo agregado que van a tener los materiales y que vamos a tener que tener en cuenta en este balance total energético que hacemos cuando hacemos una obra, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista proyectual exclusivamente. Entonces, está bueno entender todas las implicancias, todos los problemas que se generan a partir de esa localización lejana al lugar de uso, digamos, la localización de la materia prima lejana al lugar de uso, todas las implicancias que tiene a nivel de transporte. Y bueno, actualmente se le dice logística, toda esa área de la organización digamos, de estos traslados, que no es un detalle menor de lo que mueve el mundo, ¿no? También. Bueno, después siguió evolucionando, digamos, esa relación cuantitativa y cualitativa en el territorio con respecto a la ubicación de los puntos donde se extrae esa materia prima, y entonces cada vez la implicancia a nivel espacial pasa a ser mayor. Miren lo que es esto, ¿no? ¿Qué extensión de territorio tenemos acá? Una enorme extensión disponible para solamente extraer petróleo. Imagínense que este suelo, en el momento de que se extrae petróleo, no tiene otro uso, y después debe tener un montón de problemas cuando se termina la extracción que sería interesante investigar. Entonces, las grandes áreas destinadas a la extracción
son un tema importante a incluir en, digamos, en todo el concepto este de ciclo de energía en general. Pueden ser, abarcar extensiones muy grandes, y ni siquiera es solamente en territorio, sobre tierra firme, sino también eso se traslada al agua. Entonces imagínense que no solo tenemos una modificación de los paisajes, sino también una alteración de estos ecosistemas que tenían un funcionamiento determinado y pasan a ser totalmente distintos a partir de la introducción de un sistema de extracción. Miren esto lo que es, esta foto a mí me impresiona mucho, porque ¿saben lo que es? ¿Tienen idea? Como un terreno ¿Pueden ser a gran minas? escala. ¿Qué, Federico? Como un terreno a gran escala utilizado para extraer recursos. Sí, O sea, exactamente. una vez que se terminaron de extraer lo que quedó. No sé, sí, pero me parece que acá todavía están trabajando. Miren lo que es el camioncito, que debe ser un camión gigante, porque los camioncitos que hay en estos lugares no son los comunes, son esos que te paras al lado de la rueda y la rueda te llega acá arriba. Es un área de extracción de petróleo por fracking, que es petróleo que está confinado en determinados lugares, y bueno, hay toda una técnica de extracción de ese petróleo, que se inyecta agua con determinadas cosas, pero a ver, múltiples problemas, no solamente, miren, imagínense qué pasa después con este suelo, digamos, cuál es la posible utilización de esto, es inimaginable. Estas aguas contaminadas, que además se infiltran a los acuíferos, eso lo puede hablar mejor Pablo, y contaminan los acuíferos, porque no es agua y nada más, es agua con cosas que contaminan y que pueden traer problemas posteriores a los lugares de abastecimiento de agua a distintas poblaciones. Aparte del consumo de millones y millones de litros para inyectar, para poder sacar el petróleo confinado. Hay múltiples problemáticas sobre el territorio, sobre el suelo, sobre el agua, sobre todo, sobre el ambiente, que no pueden desconocerse. Entonces, imagínense que, bueno, cualquier forma de generación de energía tiene lo que decíamos recién, contrapartidas espaciales, y genera un impacto en el ambiente, pero esto es son tantas las cosas que impactan, que hay que pensar porque me pueden decir que un sistema eólico también impacta en el paisaje, impacta en un montón de cosas, en el ecosistema también, porque generan, por ejemplo, a los pájaros tienen problemas con los molinos de viento y un montón de problemas más, pero al lado de esto son impactos bastante diferentes, ¿no? Esto es en categoría de impactos, si lo vamos a categorizar, es muy alto. Entonces hay que imagínense que la Perdón, promoción profe. ¿sí? Cuando dice energía eléctrica como fuente secundaria, ¿a qué se refiere? Yo dije energía eléctrica como fuente secundaria, ¿en qué? ¿Cuándo? No, estaba en la presentación, en la anterior a eso. Claro, que el petróleo es la fuente primaria, es el petróleo para transformar en energía eléctrica, o el petróleo para transformar en energía combustible para movilidad, para trasladarte. O sea,
el recurso primario es el petróleo, que es una fuente de energía en sí mismo, pero después está en lo que se usa, ¿se entiende? Entonces, vos podés usar el petróleo para distintas cosas. Para movilidad, para energía eléctrica. Acá la Central Valle, en Uruguay, funcionaba a petróleo, y las centrales térmicas se han ido cerrando porque Uruguay trabajó en cambiar su matriz energética eléctrica y modificar la proporción que implicaba la Central Valle, que era la energía. Entonces sería como si el petróleo, por ejemplo, sería la energía para la movilidad, un ejemplo. Bueno, cada vez, por lo menos en Uruguay, ya te digo, las centrales térmicas que funcionaban a petróleo están cada vez, tienen una incidencia menor en la matriz total, pero la diferencia entre fuente primaria y secundaria es eso: vos podés tener la fuente primaria petróleo y utilizarlo de distintas maneras, ¿no? Acá tienen, hablando de paisajes energéticos y de la incidencia en el paisaje, ¿no? de toda la generación eléctrica, o transformación, como que quieran llamar, porque en definitiva la energía no se destruye, todo se transforma. Y acá tenemos otra forma de generación eléctrica, que es energía hidráulica, que se termina transformando en eléctrica por el paso en una turbina en la central de generación. Entonces, el tema es que acá la energía se genera, pero después cómo llega al resto del país. Hay que implementar también un sistema de traslado, digamos, de esa energía, que en general es con este tipo de elementos que también tienen una incidencia en el paisaje y también imponen algunas cuestiones normativas, como que, por ejemplo, no se puede instalar una vivienda a menos de 50 metros de una torre de esta por un tema de peligro, de lo que pueda pasar con el elemento en sí, pero además genera un campo electromagnético que puede traer afectaciones a la salud. Entonces, cada cosa que se hace tiene un montón de implicancias que hay que tratar de entender, tratar de evaluar, y bueno, a nivel del país esto se evalúa y se ven cuáles son las opciones óptimas, y bueno, también ahora por algo se está, con respecto al petróleo, lo que hablábamos recién, petróleo y energía eólica, se ha invertido mucho en cambiar la matriz a energías renovables y eólicas sobre todo. Después que la trasladamos esa energía, bueno, cuando se traslada en alta tensión, también hay que bajarle la tensión para poder distribuir en baja tensión, y nos aparecen estas super plantas gigantes que aparecen por muchos lados, donde cambia la tensión, el voltaje, digamos, de las líneas para llevarlo a un voltaje más reducido. Bueno, pues también son unidades espaciales menores de lo que estamos hablando, que tienen una incidencia menor en el paisaje, pero también generan un impacto. Y digamos, y que forman parte de esa lógica de distribución. Después de acá llegamos, obviamente, a las instalaciones en las ciudades, las subestaciones que ustedes ven regadas por la ciudad, y todo el cablerío que implica la distribución en la ciudad, digamos, para llegar a la casa de ustedes, ¿no? Después, y lo que hablábamos recién, los nuevos paisajes energéticos también generan un impacto, que no generen impacto, ya sea en el agua, ya sea en tierra, y generan un impacto. Pero bueno, por lo menos a nivel de contaminación de agua, de aire, estamos mucho mejor en estas situaciones, que los impactos a nivel ambiental, digamos, son mucho menores, más allá del territorial, que
en el caso ese que veíamos del fracking. Bueno, igual ven que se afecta al territorio. El problema es que cualquier solución implica tiene una contrapartida de uso del territorio en grandes áreas que, bueno, es importante entenderlo, ¿no? Porque ya que vamos a actuar intervenir como diseñadores en el diseño del hábitat, también el hábitat tenemos distintas escalas de intervención, ¿no? Tenemos escalas de intervención más a nivel territorial, a nivel urbano, a nivel proyecto. Bueno, ¿cómo nos paramos como diseñadores? Sería el tema. Por eso les venimos hablando de todas estas cosas desde la otra parte del curso y ahora entrando en los temas más específicos para que les quede claro esa incidencia. Después, bueno, como hablábamos hoy, este tipo de cosas son a nivel, siempre dependen de una iniciativa a nivel gubernamental o por lo menos de una aprobación a nivel gubernamental de lo que se puede hacer, no se puede hacer. Y a veces se generan conflictos, ¿no? Acá en India se fue un problema muy grande porque por un lado había una iniciativa comunitaria para reforestar e impulsar actividades de subsistencia, estamos hablando, ¿no? En el bosque Kaipa Valley, que fue destruida con un proyecto eólico que se instaló en la misma o en las cercanías. Entonces, bueno, eso habla también de compatibilidades con otras cosas, ¿no? Compatibilidades con el uso del suelo para otras cosas que hay que tener en cuenta. ¿Vos querías decir algo, Pablo? ¿No? No, yo no. ¿Prendiste la cámara? Ah. Bueno, y siguiendo con los nuevos paisajes energéticos, eso era más a escala territorial y acá lo tenemos más a escala edilicia, ¿no? O de ciudad o urbano. ¿Cómo inciden estos nuevos paisajes? Estos son unas pérgolas que tienen todo un sistema de captación de energía solar en el techo. Estos son todos de energía solar. Bueno, acá en ciudad los eólicos son más complicados. Pero está bueno entender que estos sí realmente son nuevos paisajes energéticos. Esto, profe, sería a escala de ciudad. Exactamente, de ciudad y de edilicia, ¿no? Las dos. Estas soluciones son a escala ciudad porque es una plaza, un techo sobre un espacio público, digamos, que implementa una solución de captación de energía solar, y esta también, por ejemplo, que tienen en una autopista, no sé, creo que es una autopista que se disponen un montón de estos paneles solares para captar la energía solar. Y acá ven soluciones a nivel de edificio, ¿no? De edilicia, que también, o sea, tenemos distintas escalas de intervención como diseñadores y distintas posibilidades de aplicar estas nuevas tecnologías de captación. Y bueno, y siempre recordando, ¿no?, que el tema de la energía solar y la eólica, obviamente, están disponibles, son gratis, las tenemos ahí, y está bueno entender que las podemos aprovechar. Nosotros, casi todos ustedes están cursando natural, o gran parte de ustedes, por lo menos, porque hay muchos nombres que se repiten, y está bueno. Nosotros hablamos de muchas de estas cosas, desde la captación del sol, por ejemplo, a nivel de la radiación solar, toda la importancia que tiene la gestión de la energía solar, digamos, porque a veces la queremos, de acuerdo al tipo de clima que tenemos, a veces la queremos captar y a veces la queremos parar para que no nos afecte tanto el interior del edificio. Pero, a ver, es gratis. Eso es una cosa que no nos podemos olvidar, y que está bueno entender cuáles son las herramientas de gestión que tenemos como diseñadores para optimizar el uso de esa energía, ¿no?, disponible para todos.
Esto es la matriz energética de Uruguay. Yo chequeé, la de 2019 es muy parecida, no cambia casi nada, se mantienen los porcentajes. Esta es la matriz general, digamos. Ven que por suerte el petróleo ha ido bajando, y ante el incremento de otros tipos de generación, como de residuos, biomasa. Bueno, la hidráulica, en realidad, no sé por qué disminuye la proporción, pero en realidad las centrales son las mismas, eso no se aumentó, por lo menos, eso seguro que no, y aumentó mucho, como ven, lo eólico y lo solar. Lo que pasa es que esto es energía en general, que se utiliza en todo, en transporte, en electricidad, en lo que sea. Si vamos a hablar de la matriz energética, aproximadamente el 97% de la matriz es renovable. Y bueno, eso fue toda esta instalación de parques eólicos que ustedes se encuentran cuando viajan por el interior, responden a esto, contribuyen a que esto sea así, y bueno, con un tipo de energía que, si bien tiene un impacto territorial, tiene impacto sobre todo en las aves, como yo les digo, porque los molinos, bueno, las aves a veces se dan cuenta y a veces no se dan cuenta de que están ahí, tienen un impacto paisajístico, tienen montones de impactos, pero como desde el punto de vista de la captación de esa energía, de la transformación de esta energía eólica en energía eléctrica, son muy eficientes, y bueno, nos permite llegar a estos números que nos posiciona como país en una, como muy bien, digamos, incluso salió una vez un titular de alguien de Argentina que ante un consultor de un organismo internacional, alguien de gobierno, ¿no? Que bueno, no, tenemos que hacer algo con la energía. Le dice, bueno, tienen a Uruguay al lado, pregúntenle qué hicieron ellos, que trabajaron bien con esto. O sea, hay todo un reconocimiento de que esto funcionó y se implementó en condiciones bastante, se logró llegar a números muy razonables, más que razonables, ¿no? Bueno, hemos estado hablando, también veníamos hablando el semestre anterior del hábitat, de cómo como arquitectos influimos en la generación del hábitat, un montón de cosas de ese tipo. Y bueno, acá pueden reconocer, dice ciudad norteamericana. Bueno, pero si yo no les hubiera puesto ciudad norteamericana, ¿ustedes se imaginaban dónde era esto? Me suena a Las Vegas, Arizona. Ahí va, porque es medio desértico, ¿no? Pero que alguien más iba a contestar algo. Texas. Puede ser, pero digamos, están diciendo todos suburbios de ciudades norteamericanas, típicas de las películas, donde les aparece la casita con el jardín y tienen 2 autos porque todo les queda 7 millones de cuadras para ir al supermercado. Y convengamos, creo que todos podemos llegar a imaginarnos las implicancias que tiene el desarrollo de estas formas de hábitat, de las cuales la densidad es muy baja, se ocupa una extensión muy grande de territorio, y eso implica distribución de infraestructuras, de abastecimiento, de agua, de luz, de todo lo que sea, más el trazado de nuevas calles y todo para acceder con una movilidad que no prioriza para nada la movilidad, los sistemas de movilidad públicos y colectivos, sino que depende más que nada de la movilidad particular de cada uno, con lo cual tenemos
millones de autos que van y vienen todos los días generando polución en el ambiente con todos los gases de combustión. O sea, la idea es que entiendan que cuando ven esto no es solamente que ven en unas casitas, no, traten de entender todo lo que implica esta ocupación del territorio de esta manera, este modo de producción de hábitat con esas características que dijimos, poco denso, extendido, que conlleva la necesidad de prolongar las infraestructuras, de todos estos problemas de movilidad que estamos hablando. Puede tener, sí, ventajas comparativas, no vamos a decir que no, en la calidad de vida que pueden tener sus habitantes, tener un terreno, poder disponer de otras cosas. Ahora en tiempo de pandemia, creo que esas cosas se han puesto mucho más en relieve, la necesidad de espacios exteriores en una vivienda para poder tener una expansión necesaria de todos los habitantes de una casa. Pero más allá de eso, desde el punto de vista de la producción del hábitat, tiene un montón de consecuencias complicadas a solucionar, ¿no? Y que no son las mejores, tal vez, desde el punto de vista ambiental que estamos hablando y las consecuencias para el ambiente. Después tenemos otros modelos de ocupación del territorio, muchos más densos, de los cuales Montevideo tiene zonas también que podrían llegar a asemejarse mínimamente. Y una cosa que me olvidé decirles, que esto también implica, en términos de materialidades, dijimos que hay que hacer calles nuevas, saneamiento, un montón de cosas, y construir las casas, y todo eso es un traslado de materiales puestos en obra, puestos en un punto que se generaron en otro lugar muy lejano, y bueno, que también tiene un costo ambiental bastante importante, y eso también hay que entenderlo. Si esos costos ambientales en este tipo de soluciones también existen, digamos, se concentra la colocación de esos materiales en un punto único, me pueden decir, pero también, estas soluciones tan densas generan otro tipo de problemas a nivel ambiental y de ciudad, porque, bueno, imagínense que hay que también, a nivel de infraestructuras, abastecer con energía, abastecer con agua, solucionar temas de desagües, otros servicios, póngale teléfono, cable, datos, todas esas cosas, hay toda un montón de aspectos a solucionar, que, bueno, pueden tener la ventaja de que estamos en un espacio más concentrado, pero estamos también generando otros problemas brutales también. Por ejemplo, ustedes hemos estado viendo el natural desde el punto de vista del viento, todo lo que genera este tipo de edificios en torre, la canalización del viento y la modificación en los recorridos y efectos no deseados. Hemos visto todos los problemas térmicos, o sea, la sombra que generan todos estos edificios que capaz que inhabilita otros espacios en la ciudad, de espacios urbanos que no se pueden usar porque sus condiciones con respecto a la disponibilidad de radiación directa pueden ser muy malas, en invierno, póngale, o sea, y cuando vean estas cosas, no vean edificios, qué lindos edificios altos, no, traten de pensar todo lo que implica todo este tipo de soluciones habitacionales, digamos, y a nivel ciudad, y a nivel territorial, y pasado por los layers de estos que les estamos diciendo nosotros. Hoy nos toca energía, después va a venir agua, después va a venir movilidad, después va a venir residuos, después va a venir infraestructuras verdes. Bueno,
ustedes van a ser diseñadores y van a tener que tener en cuenta todas esas cosas al diseñar. Obviamente, este tipo de soluciones tienen el resultado habla bastante de la energía incorporada, en todo sentido, tanto la energía previa de todo lo que se precisa previamente antes de instalar el edificio, lo que es la construcción del edificio y lo que es el uso del edificio. Entonces está bueno porque imagínense que el uso de estos edificios es totalmente diferente de esto. Bueno, no se olviden de todo esto cuando van a proyectar. Son cosas a tener en cuenta. Y bueno, ¿qué hacemos desde la mirada de la sustentabilidad? ¿Cómo miramos todo esto? Para tratar de enganchar pensar a nivel proyectual cuáles son las cosas que podemos incorporar en nuestros diseños, atendiendo a todo esto, ¿no? Ahí. Acá. Bueno, ya hemos hablado de todo el tema del impacto que genera la acción del hombre sobre la Tierra, pero también y hemos nombrado el tema del cambio climático y el calentamiento global como consecuencia justamente de esa acción del hombre sobre la Tierra. Digamos, esto que tenemos nos lo ganamos por nuestras acciones. Entonces, se generan tantos gases de efecto invernadero de origen antropogénico que, bueno, que tienen estos impactos que nos tocan a todos, ¿no? Y es importante entenderlo y es importante ver cuáles son las medidas que podemos tomar a nivel de diseño para mejorar todos estos aspectos. Hablamos con respecto a la energía, que es lo que es el tema de hoy. Es fundamental el concepto de recursos energéticos no renovables, contaminantes, como decimos antes. O sea, generar energía renovable y sostenible. Y con respecto a esto, eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahí lo que no siempre se está de acuerdo es cómo encarar esto y cómo utilizar la energía y cómo canalizar esto desde el punto de vista del diseño. Nosotros estamos parados en este paradigma del desarrollo sustentable, en el cual hablamos mucho de que, bueno, que parte de las soluciones vienen por eso de las energías renovables, eficiencia en equipos y el diseño del edificio, digamos, que tengan un desempeño más eficiente, edificios con desempeños más eficientes, en nuevos materiales con menor carga también energética, y normas y reglamentaciones de eficiencia energética. Eso no siempre va a implicar menos producción ni menos consumo. Digamos, no está, sobre todo hay un problema, digamos, que si sigue creciendo la población, evidentemente bajar es muy difícil. Lo que podemos hacer es tratar de racionalizar todas estas ecuaciones. De cualquier forma, hay otras miradas que no vamos a entrar, que son de crecimiento, suficiencia. Digamos, hay otras teorías que van por otro lado, ¿no? Pero, digamos, si los paramos acá, ¿qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista del diseño? Y también podemos cuestionar algunas de estas cosas, que un poco lo vamos a ver ahora también, ¿no? Desde el proyecto, primera cosa, ¿se acuerdan que siempre hablamos que la sustentabilidad tiene tres patas grandes, que son la ambiental, la económica y la social? Obviamente que nunca nos podemos olvidar que tenemos que tener en cuenta a las personas y a los ecosistemas, que en definitiva todo el funcionamiento ecosistémico es el que nos asegura la permanencia de la Tierra. Entonces tenemos que entenderlo, esto no es, yo
talo media Amazonia porque así puedo plantar soja. A ver, talar la Amazonia significa destruir un ecosistema que tiene características muy especiales y que no es un ecosistema a nivel local del señor que tala, no sé, X hectáreas para plantar soja. Tiene una implicancia a nivel mundial porque ya es un área muy grande y con influencia a nivel de no solo del país Brasil, sino a nivel mundial. Entonces, hay que tener en cuenta todo lo referente a los ecosistemas. Después, ¿qué podemos hacer dentro de eso para abordar el tema del cambio climático que generamos con todas las acciones que dijimos recién? Bueno, podemos tener medidas de mitigación o de adaptación. Las de mitigación, acciones para reducir las fuentes o emisiones de gases de efecto invernadero o aumentar los sumideros. Bueno, en eso estamos, hay protocolos a nivel mundial que se tratan de respetar o de imponer niveles cada vez más exigentes en el tiempo para solucionar un poco esto. Y después, la otra cosa que podemos hacer, acciones para fortalecer nuestra capacidad de adaptación ante las condiciones cambiantes. Y eso acá nos vemos muy, esto tiene mucho que ver con el trabajo nuestro, ¿no? Con respecto al diseño, ¿no? Acá tenemos algunas medidas de mitigación para hacerlo más claro, que es promover el ahorro y eficiencia energética, uso de energías renovables, manejo adecuado de materiales, integración de vegetación en los proyectos edificios, incorporación de elementos que faciliten el uso de transporte no motorizado. Bueno, yo de la forma que lo dije parecía que la única forma que podemos actuar es acá, pero no fue esa la idea. Yo quise decir en las medidas de mitigación y las de adaptación. Entonces, la idea es que diseñemos proyectos que contemplen integralmente todos estos aspectos desde su concepción arquitectónica. Y ven que todos esos problemas que veíamos en esa ciudad norteamericana, por ejemplo, bueno, esa ciudad hiperdensa, que creo que era San Pablo, ven que muchas de las cosas que hablamos están incluidas acá, ¿no? El manejo adecuado de materiales, la incorporación de elementos que faciliten el uso de transporte no motorizado, etcétera, etcétera. Y las medidas de adaptación es proyectar, diseñar, generar edificios y ciudades resilientes y criterios de sustentabilidad de acuerdo a los requerimientos de confort de los usuarios, ¿no? Seguir con los criterios de sustentabilidad, aplicar los criterios de sustentabilidad, pero siempre en base al confort de los usuarios, que estas cosas también ven como bastante naturales. Si bien no nombramos que seguimos criterios de sustentabilidad, evidentemente también lo estamos contemplando. Y bueno, la idea es que llegar a generar edificios, como dice acá, o ciudades adaptadas al clima que implican una menor vulnerabilidad de sus habitantes ante posibles olas de frío o calor u otros eventos climatológicos extremos. Ustedes tuvieron un texto en la prueba que hablaba de la resiliencia y de la capacidad de un sistema para resistir una situación extrema, ¿no? Sin cambiar la estructura. Ahí va, sin perder sus características fundamentales, ahí va, sin cambiar la estructura. Y bueno, está bueno entender esto que implica a nivel de diseño en las ciudades y en los edificios, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de diseño que se pueden tomar? ¿Cómo encaramos el proceso de diseño? Bueno, también hay que entender primeramente el ciclo de vida de un edificio. Capaz que alguna vez oyeron hablar del concepto de ciclo de vida para algo. Sí, pero no para un edificio.
Bueno, viste, es lo bueno que tiene el concepto, se puede aplicar a cualquier cosa. En el caso de un edificio, el concepto del ciclo de vida de un edificio, evidentemente, incluye desde el diseño, no está acá, pero debería incluirse, pero está pensado más que nada de la etapa de construcción, ¿no? Cómo se extraen los materiales, cómo se procesan, cómo se distribuyen, cómo se aplican en la construcción, cómo se utilizan, cómo, digamos, una cosa que a veces parece que en los estudiantes de carpeta, cuando vienen en carpeta, es el proyecto final, ¿no? Yo soy docente de proyecto final. Vienen con edificios que parece que se terminan el día que se construyó. No se van a usar esos edificios. Parece que no se fueran a usar, no van a generar problemas que haya que hacer mantenimiento, no está previsto ninguna instancia de mantenimiento en el edificio, y son cosas que sorprenden, ¿no? Porque es la falta de comprensión de este ciclo, justamente. Nosotros en el diseño ya tenemos que incluir algunas, todas estas etapas, la de operación fundamental, y prever espacios y lugares aptos para que posibiliten una operación adecuada, ¿no? El mantenimiento del edificio para que tenga una operación adecuada. Pero ¿qué pasa después de la etapa de uso? Puede venir una etapa de desmantelamiento de ese edificio. Y bueno, ¿y qué pasa con lo que se genera ahí con ese desmantelamiento? Ahí la idea es... ¿Puedo decir algo? Cuando se vaya a desmantelar, en realidad la idea es que no deje ninguna secuela en el paisaje. Bueno, eso ahí está, y tratar de promover un aprovechamiento máximo de los materiales, o sea... ¿Diseño en qué parte iría? O sea, el diseño del edificio, antes de la extracción, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que en realidad si lo pusieras en algún lado, está en toda esta etapa, ¿no? Esto está con respecto a la construcción más que nada, pero el diseño también está por acá, y siempre te influye en todo. El diseño está como por encima en el sentido de que te influye en todas las etapas, porque cuando vos decidís cuáles son los materiales que vas a utilizar, estás, digamos, pensando, o deberías pensar en todas las etapas anteriores, en lo que implica la puesta en obra de ese material en tu lugar, en el lugar donde estés haciendo la obra. Deberías, el diseño está omnipresente, digamos, en todas estas etapas, en realidad. Puede ser el ciclo de vida de la construcción, pero el diseño tiene que estar, contemplar cada una de esas etapas. ¿Cómo? Consulta, ¿y la reutilización del edificio, o sea, como cambiarle el uso del edificio básicamente para otra cosa, también no podría entrar dentro del ciclo de vida del mismo? Bueno, es otra forma digamos, porque eso implica una remodelación, no está llegando a la etapa de que el edificio no existe más. Sí, la idea es esa, la idea de reciclar, reaprovechar, ¿cuál es la otra R? Eso también se aplica al edificio, las 3 R, reciclar, reutilizar, ¿cuál es la otra? Reducir, ¿no es? Reducir. Bueno, no más, ¿cuál es? Entonces, sí, vos podés decir, bueno, yo utilizo toda la madera que utilicé en hacer esto, lo tengo que desmantelar, y bueno, utilizo todas las partes que más pueda para otra cosa. Eso puede ser. Lo que vos decís, Ignacio, sería también está bueno, sería lo que pasa después de la utilización en una instancia primaria, que bueno, puede haber muchas instancias a partir de remodelaciones. En Europa hay edificios que tienen más de 1000 años y casas que tienen más de 500 y se siguen utilizando, bueno, y detrás y son totalmente funcionales al tipo de vida que se desarrolla actualmente. Entonces, está
bueno eso, entender que también no siempre este es el destino más fácil, más primario, más directo así, sino que también la construcción, y esto pueden pasar muchísimos años y pueden haber muchas instancias de puesta a punto de ese edificio que llevan a que no necesariamente haya que demolerlo, desarmarlo, desmantelarlo. Pero la idea que esto es como un criterio general para enfocar, digamos, la construcción de un edificio, para entenderla y para ver las implicancias de diseño que teníamos. En realidad se puede actuar en todas las instancias y está bueno entender que eso es así, a nivel de diseño, ¿no? Bueno, y acá, si lo pensamos a nivel un poco más como al edificio, pensamos en la gestión energética del edificio. Está bueno que como concepto marco también, porque nos ayuda a entender que nosotros, como actores, diseñadores, más otros actores que van a intervenir en la obra, podemos implementar muchas medidas técnicas y organizativas para mejorar esa gestión de la energía del edificio, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos viendo mucho el tema actores. Entonces, ¿cuáles serían los actores que pueden incidir en este caso? Acá están las medidas, pero estas medidas tienen atrás la actuación de gente que las pone en práctica, ¿no? Y esos serían los actores que nos influyen en la gestión energética de un edificio. Como dice acá, hay medidas técnicas, medidas organizativas y medidas relativas al comportamiento humano. Dentro de las medidas técnicas nos incluye todas las medidas de diseño, tecnologías eficientes, sistemas de controles, en este caso está pensado en el caso todo lo que es domótica, que en definitiva son medidas para reducir el consumo energético, optimización del proceso, gestión de la operación, o sea, estar atentos si está todo funcionando bien y cuáles son los problemas que se puedan generar, gestión del mantenimiento de las instalaciones, lo que yo les decía hoy, que parece que mantenimiento de la Facultad de Arquitectura no existe, no hay un espacio en los edificios, ni donde clavar un clavo, pintar un banco, ni nada, pero bueno, sepan que los edificios llevan sectores de servicio, de mantenimiento que son importantes a la hora de justamente de eso, sostener el desempeño de ese edificio. Bueno, gestión de los desechos, uso de energías alternativas. Después, atrás de todas estas medidas hay actores bien distintos, ¿no? También está bueno entenderlo eso. Pero les hace ver un poco más claramente que hay un montón de gente involucrada en la gestión de un edificio, desde la etapa de diseño a la de operación, seguro. Y después de medidas organizativas pueden haber programas de gestión energética, monitoreo de consumo, contabilidad, auditorías, que nos aseguren que vamos cumpliendo con los objetivos que nos trazamos. Esto también implica una gestión, gente que lo lleve a cabo, o sea, acá tenemos otro grupo de actores que son bien distintos tal vez a los que tenemos por acá, pero que son necesarios para ese desempeño del edificio. Y después hay medidas sobre comportamiento humano, que son la motivación, capacitación, concientización de los usuarios, de la gente. Digamos que esto es un tema que actualmente ya no es tan raro de ver, que se hace a todo nivel, a nivel de organizaciones, a nivel digamos, entes de gestión pública que tratan de implementar medidas. Si ustedes entran en la página del Ministerio de Industria, Energía y Minería, por ejemplo, el Ministerio tiene implementados un montón de información y de programas para niños, para que se entienda el problema de la energía en los niños, etcétera, etcétera. Entonces,
hay distintas formas y distintos alcances y distintos actores, porque ahí puede haber estrategias de estas que están dirigidas a distintos tipos de pobladores o usuarios del edificio. Pero está bueno que se entienda que estas son herramientas también de modificar el abordaje de mucha gente del tema, que de repente ven cosas que no se las había planteado. Y entonces, eso nos permite también, yo les decía hoy un poco el tema de que podemos cuestionar algunas cosas, y a partir de estas cosas podemos cuestionar algunas, no serían objetivos, algunas medidas que se toman desde el punto de vista del diseño que podrían tener otro tipo de soluciones alternativas que también pueden ser tan eficientes como las que se presentan. ¿A qué me quiero referir? Traduciendo, póngale, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, ahí deben haber muchos de ustedes que capaz que viven en edificios que tienen la calefacción a 25 grados, yo qué sé, más o menos, porque de repente hay los edificios con calefacción central tienen el problema de que hay que adaptarlo al que pide el nivel superior en grados, la temperatura superior. Ay, no, tengo frío, que ya coincide con gente que es veterana y no se mueve mucho. Entonces, ¿es necesaria la calefacción de un edificio a 25 grados y estar el resto del edificio de manga corta? No habrá que, estará bueno pensar que medidas de ese tipo pueden llevar a tener implicancias importantes en el consumo energético. Nos ponemos un buzo, yo qué sé, el veterano que se prenda una estufita eléctrica complementaria, no sé. Por eso ahora actualmente, como esos sistemas de centrales tienen ese problema de la gestión, digamos, que hay que adaptarlo, es para todos igual, actualmente no se hacen sistemas centrales, siempre se hacen sistemas individuales para que cada usuario regule el uso como quiere. Y es una cosa importante, es el mismo concepto, y eso tiene muchas implicancias en el diseño, digamos. Y es lo mismo el concepto de que, bueno, yo hago, todas las ventanas son vidrio fijo, los cerramientos exteriores son vidrio fijos, y tengo un sistema de circulación de aire, de inyección y de extracción, todo mecánico. Bueno, no es lo ideal porque tampoco le estamos dando al usuario, eso lo hemos visto natural con los criterios de confort y todas las cuestiones de confort, que está bueno que cada usuario tenga la posibilidad de regulación de los elementos que le pueden modificar las condiciones, ¿no? Entonces, y eso es una incidencia en el diseño súper importante. Entonces, está bueno que por lo menos se queden pensando en todas estas cosas y las implicancias que pueden tener a nivel de diseño. Acá tenemos un diseño a nivel barrio, no es ciudad, es un barrio, en Friburgo, en Alemania, que fue pensado desde el punto de vista de todas estas pautas de sustentabilidad que hemos estado hablando, que tienen techos con colectores solares, introducen gran cantidad de verde, el tema de la infraestructura verde como controladora, lo que hablábamos la otra vez, esto del CO2, funciona, digamos, y implementar soluciones, ya lo vamos a ver porque van a tener una clase de eso, funciona y contribuye a la calidad de vida de todas estas personas, pero también a las cuestiones ambientales, como es el tema del CO2. Después, ¿qué podemos hacer desde el proyecto? Bueno, ustedes estuvimos viendo las lógicas, ¿se acuerdan? Que eran distintas formas de pararse ante el tema. Bueno, esto tiene que ver con lo mismo. En este caso, que se vincula más
a la lógica ecocéntrica, es un edificio que consume energía casi nula y lo que consume 100% renovable, tiene una producción renovable y cumple, o sea, el ciclo de vida, acá está, mira, reciclar, reutilizar, reducir, alguien dijo reducir, me parece, tenía razón. Cumple con lo que podemos pensar como un ciclo de vida totalmente lógico, absorbe CO2, y acá había un cartelito que decía ecológica. Lo cambiamos para que ustedes lo asimilen a lo que ya estuvimos viendo, pero era un juego de palabras en el sentido de que en esta modalidad de proyectar un hábitat sustentable, era muy lógica la solución de acuerdo a esas pautas. Después, ustedes vimos dentro de la lógica ecotécnica soluciones basadas en la eficiencia energética. Pueden haber 50 millones de dispositivos y mecanismos que ayuden a la purificación del aire, a la ventilación, no sé exactamente a qué responde todo esto, pero bueno, en el balance global, pero también hay un consumo de materiales, de esto que estuvimos hablando de los materiales antes, Perdón, profe. ¿Sí? ¿Ecotécnica era lo mismo que ecocéntrica o no? No, repasá lo que Todo lo opuesto en realidad. claro, para el pensé que era parcial porque uno de me los parecía textos, eso, pero pensé que era que ecotécnica y se refería a ecocéntrica, pensé que era. no. Fíjate en el texto que les dimos para el parcial, está bien, que es lo que le planteó Daniel en clase, digamos, ahí está bien planteadas las diferencias entre las formas de abordar desde una cabeza, como esta cabeza ecocéntrica que plantea una solución de este tipo, a una ecotécnica que plantea una solución de este tipo. Obviamente todas estas modalidades están pensadas en todo el tema de la eficiencia energética como tendencia, ¿no? Que no está mal en sí mismo, digamos, pero no es lo único que se puede hacer. Acá este cuadrito, este es un modelo de que acá hay muchas de las cosas que también ven natural como soluciones, ahora tenemos otro cuadrito que también, que es de un modelo Passive House alemán, que se supone que están contempladas todas estas cosas que estamos diciendo a nivel de diseño en los distintos dispositivos de esta construcción, en este caso una vivienda. Y miren, en Uruguay está bueno comparar esto. Dice, consumo energético para calefacción y agua caliente en kWh por metro cuadrado y por año. Las viviendas antiguas construidas antes de 1975 se estima que necesitaban un 300 kWh por metro cuadrado para que consumían eso para calefacción y agua caliente. Y el modelo Passive House propone 15 kWh por metro cuadrado por año, por eso se pueden comparar, de consumo energético para que esta casa funcione. Entonces, está bueno entender que a nivel de diseño se pueden hacer un montón de cosas para optimizar el desempeño energético de una construcción. Y no todas son soluciones de este tipo, ¿no? Que esto yo no me acuerdo exactamente, pero era un sistema súper sofisticado de algo, bueno, que se suponía que contribuía a la eficiencia energética, pero sí, también con un costo ya de instalación, por lo menos muy elevado. Siguiendo el razonamiento de la eficiencia energética, nosotros vimos todo el tema de la certificación LEED, de los edificios certificación LEED, que están pensados desde el punto de la eficiencia energética.
también les criticamos que eran muy desiguales las soluciones en cuanto a las categorías, y capaz que estábamos bárbaros con el agua, pero horrible con la energía, pero igual teníamos una calificación buena promedio, no sé, es medio así el sistema. Entonces, eso hace que es esa la forma de proyectar un edificio, haciendo una cosa bien y la otra más o menos, pero igual me dan buena nota, o lo pensamos con otra cabeza al momento de encarar el diseño. Estos son ejemplos en África. Es un arquitecto de... Ay, me olvidé de Mali, creo que es. Richard Pérez se llama, o Burkina Faso, Burkina Faso me parece. Que es un arquitecto que tiene, googleenlo porque es muy interesante la obra de este hombre. Y bueno, y maneja este concepto de eficiencia energética a un costo impresionante de costo inicial y de operativo, de todo eso, con soluciones que, no sé, yo diría que por lo menos son mucho más pertinentes en cuanto a la aplicación de los recursos. Acá evidentemente estamos en una zona que los recursos son muy escasos, sin embargo hay un manejo de la materialidad, de las soluciones, de la ventilación, del control de la radiación directa, que puede ser un problema en esos climas, con recursos muy razonables y muy pertinentes, porque posiblemente la madera sea una de las cosas más disponibles en esa zona. Entonces, y que generan todos estos espacios intermedios con el control de la radiación, con las soluciones de ventilación, también nos generan un manejo de la energía natural que se puede agrupar como concepto en un concepto de suficiencia energética. Yo no inyecto energía en mi edificio para calefaccionar, en este caso para enfriar, póngale, no es necesaria porque diseñé el edificio de tal forma que no van a ser necesarias soluciones complementarias, que no es el caso de esto. Acá yo diseño un edificio que queda lindo, el vidrio, no sé, y después empiezo a ver cómo soluciono los problemas. Hemos estado hablando natural de estas cosas y vamos a seguir hablando de todo el problema de los cerramientos vidriados y lo que generan con respecto a la captación de la radiación directa. Es verdad que en verano la queremos y es gratis, en invierno la queremos y es gratis, y la queremos aprovechar, pero también en verano es un problema. Entonces, digamos que este tipo de soluciones también, con este tipo de soluciones nos estamos comprando un montón de problemas, que este tipo de soluciones parecen manejarlas de otra forma bien diferente desde el punto de vista del diseño. Ya estamos terminando, no sé cómo estamos de tiempo. Queré, creo que es con K, K-E-R-E. Ahí lo mandé por chat. Y bueno, y después acá tienen un resumen. Estas son todas las cosas que vemos en Natural como estrategias pasivas, digamos, para el diseño de un edificio, de soluciones que podemos incorporar para generar un desempeño térmico sin demasiada energía agregada, ¿no? A ver, convengamos que si por más sol, yo que tengo el sol acá de mi ventana al norte, que lo de Natural ya saben porque siempre les digo lo mismo, lo disfruto a muerte en esta época, pero tengo un alero, el que hizo esta casa sabía, hizo un alero que en el periodo caluroso me controla el ingreso de radiación. Entonces está bien pensado. Yo con un elemento mínimo que es un alero tengo un ingreso de radiación directa que hace que prácticamente, si hay sol, hasta las 6 de la tarde no tengo que prender ninguna estufa, ninguna fuente de calor complementaria en esta época porque funciona. Entonces, bueno, ojo, hay que pensarlo muy bien. Ven que acá se maneja estrategias de penetración de luz natural, de ventilación, bueno, siempre
con criterios de confort afuera y adentro, ¿no? Control solar, esto, de en algún lado hay un atrio, que no sé, diseño de ventilación del atrio, que debe ser de tipo chimenea, que bueno, que hace que la ventilación, el aire caliente que sube, se vaya para el exterior. Techo verde, gestión del agua de lluvia, o sea, se recolecta el agua de lluvia y se utiliza para algo. O sea, hay soluciones desde el punto de vista del diseño que están tal vez más en esta forma de encarar el tema, que pasan por tener en cuenta estas estrategias que son las que ustedes ven en natural. Esta es una casa que da, este caso al sur, porque está en el hemisferio norte, pero se aprovecha todo el calor del norte y debe funcionar como me funciona a mí, que yo les digo, el costo de energía agregada es mucho menor por la posibilidad de captación de esa radiación directa. Este es otro proyecto que es lo mismo, son todas, es el aprovechamiento de la radiación del sol, pero por eso es que les insistimos tanto en natural con el tema del sol, el recorrido del sol, la posibilidad de captación del sol, porque realmente desde el punto de vista energético tiene implicancias muy importantes para el desempeño del edificio. Esto es para que vean que esto es un supermercado, pero se puede diseñar también un supermercado con criterios de sustentabilidad. Por ejemplo, acá se ve la captación de luz natural, las áreas verdes, el enterrado debe tener alguna razón por el tema del clima, para control térmico, para mejorar el desempeño térmico. O sea, hay un montón de características que tiene incorporadas el diseño de este supermercado que hacen que su demanda de energía sea mucho menor. Estos son proyectos de estudiantes, ven que hay estudiantes que, como ustedes, pueden llegar a ser que comprenden este tipo de estrategias y las aplican a diseños de edificios. Las infraestructuras verdes es otro elemento desde el proyecto, ya sea a nivel edilicio o a nivel urbano, ¿no? Este es el plan de infraestructuras verdes para Vitoria-Gasteiz. Esto hay una charla específica sobre todo esto y lo vamos a ver mejor, pero bueno, el rol del verde en la ciudad cada vez se está pensando más, no tanto solamente del tema del control del CO2, sino como el nuevo concepto, porque no está nuevo, de servicios ecosistémicos o socioecosistémicos que brinda el verde a los habitantes de una ciudad. O sea, no solamente son espacios de recreación y disfrute, sino son espacios que con ese mantenimiento de las condiciones del ecosistema para plantas, animales, contribuyen también a no destruir más el ambiente donde una ciudad se implanta. Y bueno, entonces está bueno entenderlo desde ese punto de vista. A ver, fue una definición rápida y capaz que limitada, esto lo van a ver mejor más adelante. La introducción desde el proyecto, introducción de todas estas cosas a nivel edilicio, que bueno, hoy habíamos visto otras, habíamos visto esas eran unas, y habíamos visto, bueno, estas, que parecen más integradas. Estas parecen más integradas y esta que vemos ahora la vemos como una cosa que se insertó después de que se planificó el edificio. Bueno, obviamente tenemos un porcentaje muy grande en el caso de vivienda construida, y cuando vamos a instalar este tipo de infraestructuras, puede que no encontremos el mejor de las situaciones para recibirlas, pero bueno, está bueno, por eso también hay que pensar que está bueno pensarlas desde el principio. En este caso es la inserción en edificios existentes. Y bueno, y esta es la última, y para terminar, el uso de los recursos
a nivel de materiales, sobre todo de energía y de materiales, y pensando en la energía incorporada que tiene un material para cuando llega la obra. O sea, piensen que cualquier proceso de fabricación de cualquier cosa lleva un montón de energía incorporada. Acá tienen, esto es desde la mina que sacaron el cobre hasta la fábrica que lo procesó, después se distribuyó. Bueno, eso que vimos en el concepto de ciclo de vida, está bueno que piensen que cada uno de estos materiales tiene un ciclo en sí mismo de producción con un montón de energía incorporada, y que se traduce también en el costo de esa energía incorporada, ¿no? Digamos, si es una cosa que se ubica, un material muy raro que está lejos, bueno, lo tengo que traer, todo ese, para empezar de ahí a todo lo demás. Entonces, está bueno que piensen en los materiales cuando van a decidir la materialidad de un edificio que proyecten, que piensen también todo lo que implica la decisión de colocar ese material. No solamente que quede lindo, digamos, está bueno pensar que tiene muchas más implicancias de otro tipo. Y bueno, y terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, si les pareció claro. La presentación queda subida, ¿no? Sí, ya está subida. Sí, ya está subida. Ya está subida la presentación. Perdón, profe, yo tenía una duda. Cuando te referías a eficiencia energética, ¿qué era lo que llevaba a cambio, por ejemplo? O sea, ¿por qué era diferente a la suficiencia energética? Porque decías como que compraba muchos problemas, vamos a decir. Claro, yo puedo diseñar un edificio que sea eficiente, en términos generales, sea eficiente energéticamente. Pero igual, de acuerdo a la solución que elegí en la materialidad, en el diseño general, me implicó la introducción de un montón de soluciones de inyección de energía, digamos, que en el otro lado, en el otro caso, me las evité por pensar desde otra manera, desde otro lado el diseño. ¿Me entiendes? O sea, yo quise hacer, en el caso del edificio de Zona América, evidentemente es un edificio de alto impacto visual, que tiene otras connotaciones para lo que es el complejo Zona América. Uno de los temas que salió cuando vimos la certificación líder en el grupo nuestro es el tema del impacto en la imagen empresarial también, ¿no? De esas cosas. Y bueno, tiene un alto impacto a nivel de imagen empresarial, tiene un montón de cosas, pero como edificio en sí, hacer un edificio todo vidriado en Uruguay, con el clima que tenemos, tiene problemas. Hay que asumir que tiene problemas, porque era lo que decíamos recién, es un problema de control de la radiación que te implica empezar a solucionar todos los demás problemas que se tenían después. El problema térmico, bueno, resulta que para el problema térmico pongo un vidrio fantástico que me absorbe no sé qué, pero esos vidrios fantásticos que te absorben el calor en general no dejan pasar la luz, y resulta que estás con la luz prendida adentro. Es razonable como solución, lo tiramos, sigan pensándolo, tienen no solo los 5 años de facultad, sino toda la vida de desempeño profesional para seguir pensando en todas estas cosas. Pero está bueno que ahora entendí lo que dice. Lo que significa es que tiene, por ejemplo, un impacto empresarial en la imagen, por ejemplo, pero aparte, de acuerdo a la solución de material que tiene, no lo tiene muy claro, entonces después se le generan problemas. Claro, vos podés solucionarlos aparentemente, si le dieron la certificación, LEED cumple con estándares de optimización de la energía, pero en realidad hay otro tipo de soluciones que pasan por otro lado, en las cuales esas cosas se contemplan de otra manera, como en la escuela esa que tiene un manejo de la ventilación y del control de la radiación con cosas muy simples, como ser unas maderitas, que están
parece mucho más racional desde el punto de vista de pensar el edificio, el desempeño energético del edificio. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Capaz podemos ¿No? mostrar la pauta. ¿Te Sí, parece, iba a Susana? consultar porque ya está habilitado como para subir, pero no hay ninguna pauta. La pauta Ah, creo que está visible. O sea, ¿no está visible Sí. la pauta? Sí, a Me ver. voy a fijar de nuevo. Refrescá, Eva, por las dudas. Me voy a fijar de nuevo, pero yo vi que estaba para hacer la entrega, pero no la pauta. Sí, sí, o Sí, sea, yo la entiendo subimos que sí recién. está. ¿La Pero bueno, compartís Está vos, visible, Pablo? sí. la comparto ahora. Ahí va, pues yo no la tengo abierta. Y la comentamos ahora, o sea, muy sencilla. ¿Ahí están viendo? Ahí sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, lo primero es lo que estuvimos conversando ahora, ¿no? En la segunda parte del semestre se trabajará dividiendo los equipos de 6 estudiantes en 3 equipos de 2. No en 2 equipos de 3, como me preguntaban algunos por el chat. 6 dividido 3 equipos, 2 estudiantes por equipo. La entrega final, esos 2 equipos van a ser la entrega final del semestre. En concreto del eje de energía, proponemos 3 situaciones de exploración. Un edificio, o sea, una solución individual asociado al programa de vivienda, al hábitat. Un edificio cuyo programa no sea vivienda, o sea, Susana mostró un edificio comercial, oficinas, estas cosas las hemos visto a lo largo de la clase recién. Y un barrio, o un conjunto habitacional, un conjunto grande, o un barrio, un ejemplo que sea de una escala superior. En cada situación, lo que les vamos a pedir es que busquen ejemplos, casos, rastreen soluciones, o sea, es básicamente buscar en internet, ¿no? O sea, con cierto criterio, no la primera que encuentren, o sea, sino que hagan un mapeo, busquen soluciones de diferente tipo, comparen, elijan, y elijan críticamente aquella que les parezca que cumple, o sea, más integralmente la mirada desde la sustentabilidad del tema de energía. Entonces, les pedimos que seleccionen para cada uno, o sea, si un equipo de 2 agarra el tema vivienda, bueno, que nos presente una solución de una vivienda, o una acción, o una propuesta, o sea, ahí también me preguntaban por el chat si era un proyecto existente o una propuesta, bueno, es lo que a ustedes les parezca pertinente que tenga que ver con o vivienda, o un programa que no sea vivienda, pero un edificio, o un barrio, y asociado con el tema energía. O sea, ¿no? Por lo general, cuando uno dice, bueno, estamos ante, o sea, cuando hoy mostraba, Susana mostraba Friburgo en Alemania. Bueno, es un barrio de los que se conoce como barrios sustentables, ¿no? Una zona de la ciudad construida, diseñada y construida con criterios de sustentabilidad. Bueno, para el tema energético utiliza determinado enfoque y determinados dispositivos y determinada aproximación. Entonces, lo que nos interesa ahora es, sobre todo, poner la mirada en el tema energía. Bueno, que justifique los aportes de la solución. Y bueno, estas son como sugerencias de cómo armarlo, o sea, planteen, contextualicen el lugar donde está inserto el ejemplo, cuáles son los principales actores, potenciales cobeneficios. O sea, un cobeneficio es aquella acción que, por ejemplo, ¿no? Que si yo mejoro la energía, la eficiencia energética como objetivo, también estoy aportando a la sustentabilidad en otros componentes, ¿no? Después lo vamos a ir profundizando a lo largo del curso. Que citen las fuentes correspondientes, de dónde lo sacaron, en qué página web lo encontraron, o en qué libro lo encontraron. Entonces, ese es un poco el desafío planteado. Y bueno, y como hemos entregado en la primera parte del semestre, la idea es que hagan un PPT, o lo suben en PDF o en PPT, como quieran, con un máximo de 5 diapositivas hasta la medianoche del miércoles. Así eso nosotros nos da
darle una mirada antes de la clase del jueves. Ahí está, y bueno, ahí está la forma de nombrar el archivo. Creo que tenía una mano levantada. Había una mano levantada, ¿no? Yo la había levantado, pero Sí, sí. ya habían contestado la pregunta por chat. Perfecto, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? No, que sí está bien, a ver lo que entendí. Porque acá dice presente una solución, acción o proyecto existente. Después podemos presentar algo que ya esté planteando que tiene aplicadas técnicas con respecto a la sustentabilidad o... Ah, está. Sí, sí. Sí. O sea, la idea es que ustedes busquen ejemplos, o sea, van a encontrar, o sea, si nunca buscaron, cuando empiecen van a ver que es impresionante la cantidad de ejemplos que van a encontrar. Entonces, en realidad el problema que van a tener es seleccionarlo, ¿no? Seleccionarlo Eso, con una ahí mirada iba crítica. Exacto, porque analizarlo, se pueden entenderlo. encontrar de todo. Se pueden encontrar cosas con el criterio de eficiencia energética LEED, y bueno, es así, o puede ser de otra manera. Capaz que está bueno que exploren bien y vean bien lo que eligen. O sea, le falta presento de y ejemplos no va a les explico las intenciones que tuvieron al aplicar eso. Claro. Da. Claro, o sea, no es Gracias. una vivienda, o sea, ahí Martín le pregunta, una vivienda X, no es una vivienda, no es que ustedes propongan acciones sobre una vivienda común, o sea, o sobre su vivienda para ahorrar energía. Es buscar un ejemplo de, entre comillas, una vivienda energéticamente sustentable, y bueno, y ver cómo, con qué dispositivos, con qué criterios, con qué, cómo eso impacta en el proyecto, qué rol juega el arquitecto en eso. Me parece que una cosa importante es, puede ser un proyecto o puede estar construido, pero lo que sí necesariamente los dos tienen que estar pensados desde esta lógica que Susana dio la clase, ¿no? O sea, no mostrar cuestiones que tengan como agregados, sino algo que esté como pensado desde el diseño, la incorporación de estos temas al diseño, y van a ver que cuando se pongan a buscar hay muchos ejemplos y tendrán que tomarse como un tiempo para tratar como de elegir bien, digamos, pero lo importante es eso, es que el diseño esté pensado con la incorporación de esta lógica. Es en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, puede ser Uruguay, puede ser un ejemplo internacional. Eso ¿La pauta la van a subir ahora o...? Está subida. Franco pregunta a qué se refiere con solución. Una propuesta, algo, o sea, partimos de que el problema es el uso no eficiente de la energía, ¿no? O sea, hay un problema de entender la energía como un recurso que hay que gestionar adecuadamente. Y que también, o sea, que eso es importante lo que planteaba Luciana, muchas veces es un agregado, ¿no? O sea, yo hago y algunas fotos mostraba Susana, ¿no? O sea, bueno, yo tengo una casa de 1940, 1950, cuando el problema energético pasaba por otro lado, ¿no? La discusión o el planteo no era que estuvieran mal, simplemente que el problema de la energía estaba planteado en otros términos. Entonces, ahora que está planteado en términos de eficiencia energética, de uso sustentable del recurso, de uso de recursos renovables, empiezan a aparecer en las casas paneles en las azoteas. Bueno, entonces, actualmente, el paradigma con el que estamos encarando las lógicas de proyecto, y desde el diseño y desde el proyecto, son diferentes, eso ya empieza a estar incorporado desde el inicio, o, por ejemplo, en soluciones bioclimáticas, ¿no? O sea, no quiere decir que tengan que ver, o sea, que tenga que ser tecnológica la adopción de un criterio sustentable en el uso de la energía, ¿no? Mostraba Susana la discusión esa entre eficiencia energética y suficiencia energética. Entonces, bueno, esas cosas son las que nos interesan, más allá del ejemplo, que ustedes discutan entre ustedes y bueno, de alguna manera sistematizan.
parece que una aclaración importante, Dice porque que nos siguen si no puede ser una... preguntando en el chat, claro, no es que ustedes propongan soluciones, es que ustedes encuentren ejemplos y proyectos que ya tengan incorporadas las propuestas de soluciones y que ustedes las identifiquen, las nombres, vean de qué es. No es que ustedes tengan que proponer cómo hacer una vivienda eficiente y con este tipo de diseño. Es que ustedes busquen por web, en libros, en propuestas que ya estén pensadas y que ustedes puedan, bueno, cómo es esa propuesta, a qué apunta, etcétera. Son cosas que tienen que estar implantadas desde el vamos, ¿no? O sea, no es que sean soluciones que se hayan hecho después de que estuvo hecho el proyecto. O sea, lo que no le vamos a lo que no le vamos a lo que no queremos es, ahí plantean ahí una reforma, digo, o sea, hay reformas y reformas. Una cosa es poner lo que yo decía recién, ¿no? Un panel solar en la azotea de un edificio, y otra cosa, bueno, es una reforma integral o una adaptación integral de un edificio existente con criterios de sustentabilidad. Eso es otra cosa. Y ese ejemplo podría incorporarse, ¿no? O sea, no es la adición a un edificio tradicional de un dispositivo que mejore la eficiencia energética, sino que es algo que esté pensado, ya sea en un proyecto nuevo, que es lo que más van a encontrar, y lo más fácil de analizar también, pero también puede ser una adecuación integral, una adaptación integral de un edificio existente, que muchas veces sucede, ¿no? Sobre todo cuando hay cambios en la contemporaneidad, cuando hay cambios programáticos, ¿no? Un edificio que tenía un destino industrial o un destino típicos, ¿no? De los grandes galpones de depósito asociados a estaciones de ferrocarril o ese tipo de que se refuncionalizan, o sea, cambian su programa y ahí implican un proyecto integral, donde muchas veces estos criterios se incorporan. Entonces, pero estamos hablando de una mirada integral. Eso es lo más... Hay otra cuestión que ya la dijeron, pero me parece importante destacarla. No, el tema operativo. A la hora de que se repartan las diversas situaciones, que queden dentro del equipo de 6 abordadas las 3 escalas, ¿verdad? Sí, eso es claro. Eso Ahí tiene va. que ser así. Es decir, ustedes como equipo de 6, o bueno, los que sean, lo primero que tienen que hacer antes de dividirse es decir, bueno, ¿a quién le toca la escala barrio? ¿A quién le toca la escala de edificio? Y a quién le toca la escala de edificio vivienda, ¿no? Y una vez que van con eso y ya tienen esa pauta, ahí van a salir a buscar ejemplos en donde encuentren estas soluciones energéticas. Hay una mano levantada. Enzo. Sí, tengo una consulta. Buen día. En el tema de los grupos, si somos 5 porque un integrante se dio de baja de la materia, resolvemos 3 y 2. Listo, muchas gracias. Pasen bien. En ese caso no hacen las 3 situaciones, sino solo 2, obviamente. La tercera. Profe, cuando usted habló sobre proyectos nuevos, usted habla de, o sea, se pueden trabajar cosas que no están construidas todavía, o sea, que están pensadas para ser construidas. Claro. Ok. Están como las dos situaciones. Puede ser un proyecto que o esté en fase de construcción o que no se haya construido, pero que esté pensado de esta lógica, también es válido como algo construido, ¿no? Tata, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos el jueves que viene, entonces. Nos vemos el jueves que viene. Bueno, que pasen bien. Y con los compañeros, con los una duda. Práctico ahí. Hay algunos compañeros que tienen que quedarse. Sí, Antonella, Jean, Pablo y Agustín. Agustín no lo encontré en el chat, pero si aguantan unos minutos. Antonella. Chao, gracias. Chao, chao. Tengo una Chao, consulta, gracias. profesor. Hasta luego, gracias. Tengo una consulta yo.
Sí, A Lucas, ver. dale. Serían dos cosas. La lógica que se trabaja, vamos a decir, acerca de la energía que trabajamos hoy sería la ecocéntrica, que es la que tiene mejor pensado, vamos a decir, el proyecto, que queda muy bien interiorizado, digamos, la idea del proyecto. No necesariamente. No, eso, no Lo que importa es necesariamente. que ustedes lo problematicen. También hay contextos en que si uno piensa la lógica ecocéntrica llevada a un extremo, pueden ser complicados de implementar. Entonces, bueno, o sea, lo que importa Claro, es, entonces podría darse también en la ecocéntrica o ecotécnica, en cualquiera de las dos. o sea, yo diría que una parte del ejercicio podría ser ver un edificio que ustedes entiendan que cumple con criterios de sustentabilidad, ver, o sea, sobre todo en la parte energética, y hacer el análisis, de decir, bueno, a ver, porque lo de las ecológicas, o sea, ecotécnica, ecosocial, ecocultural, es una mirada, es una forma de aproximarse a un edificio que está construido. El edificio es el edificio. Entonces, es una forma de aproximación. Entonces, podrá tener elementos de la ecológica, de la ecotécnica, podrá tener elementos de la ecocéntrica, son las más extremas, capaz es difícil que convivan, pero bueno. Claro, entonces, O por podrán ejemplo, tener de otras. entonces, por ejemplo, pondría que tiene una suficiencia energética, ya que se basa, por ejemplo, en la lógica ecocéntrica. Hay que ver el ejemplo. Pero tú tenés que Analizar el describir ejemplo. por qué y argumentar. O sea, más allá de Sí, que claro. el ejercicio no es ubicarlo en este caso en una lógica, sino ver lo que vimos en la clase. Bueno, ¿cuál es el problema que está solucionando y cómo tecnológicamente o con materiales lo soluciona? Eso es más o menos lo que tienen que analizar. Y no todo es clasificable, además, el tema de la clasificación es digamos, una ayuda para entender la realidad y todo, pero no todo se puede encasillar perfectamente en un casillero, no. La idea es que piensen desde el punto de vista de la sustentabilidad cuál sería una manera óptima de encarar el diseño, más o menos, a través de los ejemplos. Viene más por ese lado, no es un tema de que tiene que cumplir con esto, tiene que cumplir con lo otro y encasillarlo en nada, digamos. Ahora esta etapa es como de reflexión también, en base a un tema al principio que es la energía, después se va a ser en base a otros temas, pero la idea viene más por ese lado, como te decía recién Jimena. Claro, lo que tendría que hacer sería como explicar el problema que tiene, después plantear la solución que propone el proyecto y esa solución, cómo se puede solucionar. Vamos a decir cómo se da esa solución y Ahí por qué va. lado la podemos adaptar a la clase. Lo que vimos, si se puede ir para el lado de la eficiencia energética o suficiencia energética, por ejemplo. Bueno, capaz que eso es un poco mejor en el sentido de que no están encasillados. La idea es esa, que ahora se salgan de la estructura de las clasificaciones, que empiecen a pensar más integralmente también. Claro. Lo importante es que hagan el esfuerzo, hagan el ejercicio. Con toda seguridad, les va a costar mucho más. A medida que vayamos avanzando en los ejes, van a ir entrando en la dinámica y vamos a ir, ustedes mismos van a ir empezando a construir integralmente, ¿no? Porque no es, lo hemos dicho toda la primera parte del semestre, no es energía por un lado, agua por otro y movilidad por otro, sino que es integral. Entonces, bueno, esa integralidad la vamos a ir construyendo a lo largo de lo que queda del semestre, pero lo importante ahora es o sea, hagan el esfuerzo y sobre ese esfuerzo vamos a ir construyendo de acá en adelante. Está la oportunidad del práctico para verlo y está claro. después la reformulación en la entrega final también. Dale, gracias. La otra pregunta que tenía era lo de co-beneficio, o sea, significa, por ejemplo, que aporta la sustentabilidad
no solo en una cosa, sino en varias, por ejemplo. Claro, claro. Y otra pregunta, ¿vamos a tener práctico hoy o no? ¿O No, solo hoy era no, esto? no. Hoy No, terminamos la clase. ya terminamos. Dale, gracias. Bueno, chao. Profe, yo tengo Chao, una nos pregunta vemos. del CISBEN antes de irse. Dale, Porque Rosa. yo había salido, disculpen, por el tema de la vacuna, entonces acá tengo el comprobante que me hizo la doctora para mandárselos por las horas que no estaba en la clase. ¿Cómo hago para mandárselos? Ahí en el Este- chat se escribió el correo de la clase, de la materia, que ahí lo mandas ahí, a ese correo. Si no en EVA, creo que está también el correo. Bueno, pregunto en el grupo entonces el correo. Muchas gracias. Fíjate en el Te chat lo que pego de está. vuelta. No, porque capaz no estaba en la clase cuando... Claro, capaz No, no que estaba, cuando ¿no? mira el chat no ve nada. Te lo pego de vuelta. Ahí ya Tranquilo, lo Pablo. puso Pablo, Miguel. Pablo ya lo puso. Perfecto. Ya le saco foto. Milena, tenés la mano levantada. Muchas gracias, chao. Chao, hasta luego, hasta el jueves. Buen día. Nosotros tenemos en mi grupo C14, tenemos una compañera que se conectó una vez y después se desconectó de la llamada y nunca contesta los mensajes en WhatsApp y eso y la hemos agregado en algunos trabajos, menos en el último, por ser compañeros y pero no sé C14. cómo. Sí, ¿Cómo se llama? Romina Telis. Bien. O sea, al parcial no la agregamos igual, pero a los otros trabajos Ah. sí, pero no se conectaba. El primer trabajo dijo que tenía un problema de internet y no sé cómo hacemos ahora con lo de los grupos, los subgrupos. Ustedes quedan digamos. 5 entonces. Hagan 2 grupos. O sea, si no logran contactarse con ella, en principio hagan 2 grupos. Son 5, quedaron 5 entonces, Milena. O sea, ella sigue en el grupo y se conecta a clase y una vez se conectó a una videollamada de nosotros y después se fue de la nada, mientras hacíamos un práctico se fue y no sé, no sabemos nada, no contesta WhatsApp ni nada. Nos contactamos con ella y si no contesta hacemos Claro. 2 grupos. Sí, avísenle, o sea, plantéenlo en estos términos, ¿no? O sea, que si no va a quedar sola. O sea, mándenle un mensaje. Si no responde, ustedes asumen que ella se bajó, por lo menos del equipo de ustedes, y bueno, que ustedes necesitan organizarse para seguir trabajando. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno. Hubo otro caso, perdón, ya que estamos con yo sé que es interno, pero hubo otro caso de estos. ¿Se acuerdan que yo les escribí la otra vez? Porque lo había visto. Me mandaron, creo que fue un mensaje directo. Ese caso ya lo... No surgió. No sé cuál era el nombre, no recuerdo. Después lo revisan. Pero que estaba como yo después por chat les hago acordar. Bueno, a ver. Bueno, ¿qué hacemos? A ver, el resto de los compañeros. Sí, por eso. Sí, Antonella. Les pedimos ¿estás a por ahí? todos que los que no están citados que se vayan. Pablo, si querés, ya puedes dejar de grabar. Sí, tenés razón. Así no